De seguro que usted alguna vez ha escuchado o quizás ha usado la frase para muestra un botón. Se utiliza mucho en la cultura dominicana. Pero probablemente usted desconoce el origen de esta frase, para muestra un botón. Se dice que esta frase tuvo su origen en una anécdota del mariscal, es decir, podríamos decir, un jerarca militar de una ciudad llamada Prusia, y él se llamaba Paul von Hindenburg. Y cuentan que durante una revisión de la tropa, el militar Hindenburg dijo: me basta echar en falta el botón de una chaqueta para saber cómo es un soldado. Y de ahí vino la frase, según algunos, para muestra un botón. Otros afirman que esta frase proviene de los sastres. Y tiene mucha lógica, ¿verdad? Debido al tiempo que ellos pasan trabajando cada prenda, sus ojos están siempre al detalle. Saben identificar una prenda en la que han trabajado solo viendo el botón de ella. Es decir, si has visto uno, has visto todos. Para muestra, un botón. Así, por ejemplo, existen lo que se llaman en inglés los trailers de las películas o los avances de una película, sobre todo cuando por primera vez sale en los cines de todas partes del mundo. Se dan como una especie de avances de la película para que uno tenga una idea de ella y entonces se entusiasme para verla en el cine, en la televisión o también a través de internet. Lo mismo sucede con las telenovelas. Hay avances de las telenovelas. Se nos da un botón de muestra para que uno tenga la idea de en qué usted, sobre todo el título de esa noche, de esa telenovela que lo tiene a usted, sobre todo a las mujeres, cautivado. De igual manera podríamos hablar de la primera interpretación de una obra sinfónica. Y uno dice, wow, si esta es la primera interpretación, lo que sigue será espectacular. Para muestra, un botón. O cuando un famoso cantante, hembra o varón, tiene un concierto, una presentación, un espectáculo en nuestro país o en cualquier parte del mundo, y canta con esa voz estruendosa, afinada, que eleva a uno de una forma increíble. Uno dice, wow, ¿qué noche será esta? Para muestra, un botón. Y yo creo, mis amados hermanos y amigos, que lo que vemos en Efesios capítulo número 1, versículos 19 al 20, extraordinario, viene siendo el botón de muestra del extraordinario poder de Dios. El botón de muestra del extraordinario poder de Dios. Yo quiero que veamos en el capítulo número 1 de Efesios, versículo número 19 hasta el 23, lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del poder de Dios mostrado en la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podríamos llegar a la conclusión de que la exaltación de Cristo, todo lo que la exaltación de Cristo comporta, todos los aspectos de la exaltación de Cristo es el botón de muestra del poder de Dios que está disponible para el creyente, que está disponible para ti en la vida diaria, que está disponible para nosotros todos los días de nuestra vida. Esa exaltación de Cristo es el botón de muestra que Dios nos enseña para que podamos tener una idea de la magnitud del extraordinario poder de Dios
que Dios despliega en su gracia a favor de nosotros los que creemos. Miren lo que dice el versículo número 19. Hay que pensar que hay un verbo principal detrás, que es el verbo saber. Sepáis. ¿Para qué sepáis? Dice el versículo número 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder? Y esa palabra supereminente podría traducirse como grandeza sin medida, grandeza que no tiene límite. Y Dios quiere que nosotros sepamos la grandeza sin límites de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esa fuerza, dice el versículo número 20, ese poder majestuoso de Dios, ese poder sin límites de Dios, operó en Cristo, actuó en Cristo. ¿De qué manera? Resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, es decir, no solo en esta edad presente, sino también en el siglo venidero, la edad que viene. Y Dios sometió a Cristo todas las cosas bajo sus pies. Y también Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios nos está diciendo, mi querido hermano, ¿tú quieres saber el ilimitado poder que está disponible para ti en la vida diaria? Yo te muestro un botón, y ese botón es el hecho de que yo he exaltado a mi Hijo con mi glorioso poder. Esa es una demostración maravillosa del poder de Dios disponible para nosotros. Ahora hay una pregunta que surge. Hay una pregunta que llega a nuestras mentes. ¿Dónde Dios nos muestra su extraordinario poder disponible para ti en la exaltación de Cristo? ¿Cómo Dios lo mostró en Cristo en la exaltación, poder que está disponible para ti? Y hay 4 manifestaciones. Hay 4 demostraciones del grandioso y extraordinario poder de Dios en la exaltación de Cristo. En primer lugar, versículo número 20. Dios nos lo muestra, es decir, Dios nos muestra su grandioso y extraordinario poder en la resurrección de Cristo. Noten el verso número 20, la primera parte. Dice el verso 20, hablando de la fuerza de Dios, es decir, hablando de su poder, que esa fuerza, que ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ahora, la resurrección de Cristo es uno de los grandes temas del Evangelio. Es la base y el fundamento de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que recibisteis, en el cual perseveráis, y el cual si retenéis la palabra que os he proclamado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Más adelante el apóstol Pablo proclama, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Todos nosotros, o la mayoría, no sabemos el himno 247. Cristo ya ha resucitado, aleluya. De la muerte ha triunfado, aleluya. El poder de su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Ahora, ¿por qué es importante la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente,
Porque la resurrección de Cristo es una demostración de lo que Él dijo que era. La resurrección de Cristo demuestra lo que Él dijo que era. ¿Quién dijo Cristo que era? El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios encarnado, dice la palabra de Dios, Dios hecho hombre. Y cuando Cristo es resucitado por el poder del Padre, por la diestra del Padre, se está demostrando todo lo que Él dijo que era. Y quedó exhibido, quedó demostrado y quedó mostrado ante el universo que la segunda persona, si había dicho que era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es importante porque es la base de nuestra justificación ante Dios. Y cuando hablamos de justificación ante Dios, estamos hablando que es la base de nuestra aceptación gratuita en la presencia de Dios. Romanos capítulo 4, versículo número 25, dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, es decir, para que nosotros fuésemos aceptados como justos delante de la presencia de Dios. Así que mi estimado amigo, mi amado hermano, para que tú pudieras ser declarado justo delante de Dios, para que la condenación ya no pese más sobre ti, Cristo debía resucitar. Cristo se levantó a causa de nuestra justificación. En Primera de Pedro, capítulo 1, número 1, versículo 3, un texto que nosotros no sabemos, aprendemos también sobre la importancia de la resurrección de Cristo, porque ella es el fundamento de nuestra regeneración espiritual y de nuestra esperanza de gloria. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el fundamento de nuestro cambio espiritual, de nuestro cambio de rumbo, de nuestra reorientación espiritual en el corazón. La regeneración significa que Dios implanta, que Dios coloca, que Dios infunde, que Dios da al corazón la vida del cielo, la vida de Dios. Y con ello viene la vida eterna. Hay un cambio espiritual, hay un nuevo nacimiento y la base es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo número 8, versículos 33 y 34. Luego de Pablo haber preguntado lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y enseguida, en los versículos 33 y 34 nos enseña que la resurrección de Cristo es el motivo triunfante de nuestra seguridad espiritual. Dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, nadie puede acusar a los escogidos de Dios, a los cristianos, porque Dios es el que declara justo al cristiano. ¿Quién es el que condenará? La respuesta es: nadie puede condenar, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amado hermano, estamos seguros en las manos todopoderosas de Dios, porque Cristo ha resucitado entre los muertos. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar, porque Cristo se levantó triunfante de la muerte. Además, en quinto lugar, ¿por qué es importante que Cristo se haya
levantado triunfante de entre los muertos. Porque es el incentivo. Eso, hermanos, nos incentiva, nos estimula para buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Dice el apóstol Pablo allí: si pues habéis resucitado con Cristo. Y ese si pues no lo está poniendo en duda. Es ya que, puesto que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que tenemos la responsabilidad y Dios nos motiva a buscar las cosas de arriba porque hemos resucitado juntamente con Cristo para vida eterna. Dios nos muestra su extraordinario poder a través de haber resucitado a Cristo de entre los muertos. Pero en segundo lugar, ¿dónde más Dios nos muestra en la exaltación el extraordinario poder de Dios que está disponible para usted y para mí? Nos lo muestra al darle a Cristo el lugar del más alto honor y de la más encumbrada posición. Eso es lo que Pablo nos está enseñando otra vez en el pasaje de Efesios, versículo número 20, cuando dice en la parte del versículo número 20 lo siguiente: y sentando a Cristo a su diestra. ¿Qué significa la diestra? La derecha, y lo que indica la mano derecha, sentar a una persona a su mano derecha implicaba honor, una posición alta y autoridad, la autoridad de Dios mismo. Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora noten lo encumbrado de esa posición. Dice el texto: sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo presente, sino también en el mundo venidero. Dios colocó a Cristo a través de su extraordinario poder en el lugar de más alto honor y más encumbrada posición. El hermanos, Él está por encima de todo. Él reina. No hay una criatura en el universo que esté en una posición más elevada que Cristo Jesús. Y cuando aquí se habla de principados, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, es decir, por si haya otro nombre que deba nombrarse, no hay ningún poder, no hay ningún ser angélico, bueno o malo, no existe ninguna criatura angelical, no existe ningún arcángel, ni Satanás mismo que esté colocado tan alto como Cristo lo está. Y esto es el cumplimiento de la promesa divina dada al Rey Mesías, es decir, a Cristo, parte del Padre, en el Salmo 110, versículo número 1. Pablo tiene en mente el Salmo 110, versículo número 1, cuando dice estas palabras. Dice el Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, es decir, siéntate a mi mano derecha en lugar de autoridad hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hasta que haya vencido y colocado bajo tu autoridad de manera perfecta y de manera eterna a todos tus enemigos. Ustedes conocen a John MacArthur, el famoso pastor y teólogo norteamericano, uno de los más grandes pastores de nuestros tiempos. Ha escrito más de 400 libros. Y dice John MacArthur acerca de este pasaje,
de esto que hemos leído, que el punto aquí es que el poder de Cristo aplicado en favor del creyente no puede ser puesto negado ni vencido, porque sobrepasa en todo sentido al de las huestes, al de los ejércitos de Satanás que se proponen derrotar. Y eso, amados hermanos, es algo importante, porque en el capítulo número 6 de Efesios, lo vamos a ver algún día, si Dios nos lo permite, hay una advertencia para el creyente y para la iglesia. Por lo demás, hermano, dice, fortalezcanse en el Señor y fortalezcanse en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el mundo de aquel tiempo, cuando Pablo escribió estas palabras, y a las iglesias a las cuales él escribió, donde estaba la iglesia de Éfeso y otras congregaciones más, en esa sociedad de Éfeso había un tremendo interés por los poderes espirituales. Había muchos dioses, dioses falsos, dioses que no existen en la realidad, sino en la imaginación. Y le daban mucha importancia a pronunciar nombres de esos dioses y de esas criaturas angelicales, con la finalidad de adquirir poder, de adquirir dominio, de vencer las fuerzas del mal o de conseguir algún beneficio para ellos, o para espantar los malos espíritus, o para impedir que un enemigo lo pudiera vencer. Entonces invocaban el nombre del Dios al cual ellos adoraban para que ese Dios los protegiera. Y en el día de hoy, ¿quién no puede decir que existe un interés en las personas por este tipo de cosas? A la gente le encanta mencionar nombres de santos, de vírgenes, de dioses. Les encantan los encantamientos, valga la redundancia, los conjuros, las fórmulas mágicas, invocar nombres, pedirle a Belial Can que lo proteja, a Metricilí que lo cuide de todo peligro, y a una multitud de seres que la gente cree que existen y le tienen miedo y tienen temor de que le echen un mal de ojo. Incluso cuando los niños nacían, hace muchos años, ya no lo usan, pero ¿qué era lo que le ponían al muchachito? Era como una cosita, un azabache, ¿verdad? Y si se partía, fue porque le echaron una maldición al muchacho. Y la maldición cayó sobre el azabache. Y el azabache impidió que el niño recibiera una maldición de parte de un enemigo que le tiró un mal de ojo. Mi hermano, todo está bajo la autoridad de Cristo. No debemos temer a nada ni a nadie. Aunque sí debemos tener respeto y cuidado de las huestes de los ejércitos celestiales. ¿Dónde más entonces nos muestra Dios su poder en la exaltación de su Hijo para demostrarnos que su poder está disponible para nosotros también? En tercer lugar, Dios nos lo muestra haciendo a Cristo Señor de todo. Dios te muestra
que su poder está disponible para ti, hermano, en tu problema, en tu enfermedad, en tu angustia, en tu prueba, en tu tribulación, en tu afección, en todo lo que sucede en tu vida. Dios evidencia ese poder haciendo a Cristo Señor de todo. Cristo es el botón de muestra del grandioso poder de Dios. Miren lo que dice el versículo número 22, la primera parte. Dice el versículo 22, la primera parte. Y sometió, ¿cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Someter significa colocarlo bajo la autoridad, el control y el dominio de Cristo. Dios realizó esto por Cristo, exaltándolo. Colocó bajo su autoridad todas las cosas. Y esto cumple, Pablo tiene en mente el Salmo número 8, versículos 3 al 6. ¿Recuerdan las palabras del Salmo número 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dice el versículo número 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién es el ser humano? Pecador, débil, mortal, desobediente. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Mira lo que has hecho a favor de este ser humano. Le has puesto poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Pero como usted y yo, a los cuales el Salmo se está refiriendo, no podemos alcanzar el propósito de Dios. Hemos perdido el señorío sobre la creación. El pecado nos ha esclavizado. El pecado nos ha alejado de Dios. Hemos perdido la autoridad sobre todo lo creado. Nuestro representante y sustituto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi amado hermano, el hombre en mayúscula, el hombre perfecto, el segundo Adán se hizo carne y se hizo menor que los ángeles a favor de cada uno de nosotros. Por eso dice en la carta a los Hebreos, porque Dios nos sometió a los ángeles, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, en el Salmo número 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Todo lo sometiste bajo sus pies. Y luego continúa diciendo el autor de la carta a los Hebreos, por cuanto le sometió a él todas las cosas, nada dejó que no estuviera sometido a él. Y luego sigue diciendo, pero vemos a aquel que ha sido hecho poco menor que los ángeles por poco tiempo, a Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque todo está sometido bajo la autoridad de Cristo. Por eso él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. En cuarto y último lugar, el botón de muestra del extraordinario poder se mostró, se evidenció en la exaltación de Cristo por haber hecho a Cristo cabeza de la iglesia y plenitud de la iglesia. Dice el versículo número 22 en la segunda parte, que Dios lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
para no enredarles la cabulla y venir con teorías, cuando dice sobre todas las cosas que dio a Cristo cabeza, sobre todas las cosas, está diciendo, lo dio por cabeza a favor de la iglesia. Todas las cosas las colocó a beneficio de la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la fuente de vida de la iglesia y Cristo es el jefe de la iglesia, el que tiene autoridad sobre la iglesia. Por eso en Apocalipsis, en la visión del capítulo 2 y el capítulo número 3, Cristo se pasea, dice la palabra de Dios. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro, que son las iglesias. Él no tiene que pedirle permiso a la iglesia de Templo Bíblico Villa Montellano para estar aquí. Él no tiene que hablar con Lucrecio ni con Marrero para decirle, ¿puedo entrar y pasearme en medio de la iglesia? Hermanos, Él se pasea con libertad en medio de su pueblo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Pero no solamente esto, dice el texto, versículo 23, un versículo bastante complicado. Dice de la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hay una pregunta entonces, si plenitud se refiere a la iglesia, que la iglesia completa a Cristo de alguna manera, o si la iglesia es completada por Cristo, o si plenitud, Cristo es la plenitud de Dios, de aquel que todo lo llena en todos los sentidos. Pero para no complicarles el asunto y llevarles una línea de pensamiento, probablemente esto signifique lo que un escritor llamado Klein Snodgrass nos dice en su comentario a los Efesios sobre esta expresión, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice él, mientras que en el Antiguo Testamento Dios llenó el templo, estamos viendo la serie de Primero de Reyes, de la inauguración del templo de Salomón, donde la gloria de Dios llenó el templo. Y mientras que en el Antiguo Testamento Dios llenó el templo, ahora llena a Cristo. Dice, a Cristo hombre, Cristo en su humanidad, Cristo como el representante de la humanidad. Ahora llena a Cristo y Cristo a su vez llena a los suyos, de manera que la iglesia participa de la plenitud divina, es decir, de los recursos divinos, de la totalidad de lo que Él tiene para nosotros. Lo que se subraya es el don, el regalo del propio ser de Dios que viene a nosotros en revelación y salvación. Más adelante Él dice, Cristo es la plenitud de Dios. Cuando se habla de plenitud, estamos hablando de algo que está completo, que está lleno cabalmente. Así como cuando usted ve la luna y se ve completa, ¿cómo uno dice de la luna cuando uno la ve completa? Luna llena, es decir, luna plena. Cristo es la plenitud de Dios, quien a la vez llena todas las cosas. Cristo es el lugar en el que se experimenta la presencia, poder y salvación de Dios, y la iglesia toma sus recursos de la plenitud de Cristo, de esa plenitud. Otro escritor llamado Clinton Arnold dice que la iglesia consigue esto gracias a su dependencia de aquel que la llena y proclamando el evangelio y manifestando el reino de Dios a todos de una manera expansiva. Creo que esta es la línea de pensamiento en el contexto. Porque, por ejemplo, en Colosenses capítulo número 1, versículo 19, hablando acerca de Dios el Padre, dice, por cuanto agradó al Padre, agradó a Dios, que en Él, en Cristo, habitara toda plenitud, toda plenitud. En el capítulo 2 de Colosenses, versículos 9
y 10, dice, hablando de Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, es decir, ustedes los cristianos, están completos en Él, en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, mi hermano, mi amigo, tú no necesitas a más nadie para tu salvación. Cristo es suficiente. Tú no necesitas más nadie que no sea Cristo para tu santificación. Cristo es suficiente. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Tú no tienes que acudir a brujos, tú no tienes que acudir a espiritistas, tú no tienes que acudir a ninguna persona que te diga que te puede ayudar más que Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. En conclusión, dos exhortaciones, hermanos, para cada uno de nosotros. La primera de ellas es: enfoca tu pensamiento, tu vida, tu mente, tu ser en la persona de Jesucristo. Noten cómo Pablo en este pasaje, todo ello resuma a Cristo, todo ello habla de Cristo. Cristo brota por todas partes. Cristo es el centro de esas expresiones del apóstol Pablo. Estimado hermano, Cristo es el centro. Y debemos de meditar en Él todos nuestros días. Y debemos alabarle a Él todos nuestros días. Y debemos servirlo a Él todos los días. Agradarlo a Él, tratar de agradarlo a Él todos nuestros días. Y adorarlo, hermanos, como iglesia, reunidos. Y decirle, Señor, gracias porque resucitaste, porque cargaste mis pecados, porque fuiste exaltado por encima de todo. La segunda exhortación es que nos apropiemos del poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa apropiarse? Apropiarse significa hacer nuestro algo. Aquí tengo estos lentes. Si los tomo y los uso, yo me estoy apropiando de los lentes. Y si me los pongo, estoy apropiándome de los lentes. De igual manera, hay un poder de Dios disponible para cada cristiano. ¿Y qué debemos hacer con ese poder? Apropiárnoslo. El poder está dentro de nosotros por su espíritu. Pero Dios quiere que nos lo apropiemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses capítulo número 1, cuando él está orando por aquellos hermanos de Colosas, dice él que oraba para que ellos fueran fortalecidos con todo poder. Poder de Dios. ¿Con cuánto poder, hermanos? Con todo poder, poder de Dios. Fortalecidos con todo poder. Y uno se pregunta, ¿pero para qué? Dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad son hermanas gemelas. Paciencia nos habla de la capacidad de aguantar situaciones difíciles. Longanimidad nos habla de la capacidad para aguantar personas difíciles. Y necesitamos las dos cosas, la paciencia y la longanimidad. Y para ello necesitamos que el poder de Dios nos ayude. Que cuando estás atribulado, mi hermano, cuando estás pasando un momento de prueba, cuando estás pasando un momento de debilidad espiritual, cuando vienen pensamientos malos a tu vida, cuando vienen intenciones malas a tu vida, o cuando viene una aflicción difícil en tu vida, una enfermedad difícil, tú le digas, Señor, dame paciencia para aguantar. Dame tu poder para soportar.
pero también para aquellos que atienden a esos enfermos. Por ejemplo, nuestra hermana Rafaela de Cangrejos tiene más de un mes con su esposo en el hospital Ricardo Limar, atendiéndolo. Y no se separa de él. ¿Y cómo una persona puede soportar eso? Con la paciencia que da el poder de Dios en su vida. Pero pueden ser gente difícil. Pero usted no tiene personas difíciles a su lado, o sea, en su vecindario. O no tiene gente difícil en su trabajo. En su trabajo no hay gente que le hace la vida imposible. No son chivatos. Siempre están tratando de que usted trabaje bien. Nunca le tiran un codazo. Nunca hablan el jefe a espaldas suyas para dañar su reputación. Eso no, eso es a mí, pero a ustedes no. Y para tener paciencia, longanimidad, largura de ánimo hacia otros, hacia otras personas, ¿qué tú necesitas? El poder de Dios, hermano. El poder de Dios, mi amigo. Pero para que tú tengas, amigo, el poder de Dios en tu vida, necesitas creer en el Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese poder está disponible para ti para salvarte. Ese poder está disponible para cada creyente en momentos de dificultad y en toda situación. Así que pónganse de pie, por favor. Vamos a la agrupación de alabanza. En lo que ellos van subiendo, tengamos un momento de oración. Si usted en esta mañana, mi amigo, quiere creer o ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te invitamos a que lo manifiestes públicamente. No tienes que levantar la mano, no tienes que pasar al frente, pero si Dios tocó tu vida y tu corazón con la palabra de Él, haznoslo saber de que te has entregado, que te has convertido al Señor Jesucristo. Padre, te alabamos en esta mañana. Y gracias, Señor, por tu poder. Tu poder con el que creaste todas las cosas. El poder que sustenta todo el universo. El poder con el que gobiernas todas las cosas. El poder para hacer milagros. El poder para destruir a los pecadores que te desobedecen. Gracias por el poder con el cual resucitaste a Cristo de entre los muertos, con el cual lo sentaste a tu derecha en los lugares celestiales, con el cual sometiste a Él todas las cosas, con el cual lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito tu nombre, Señor, y ayúdanos a que ese poder sea nuestro en nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Quédense